Pues en un ratito, se pone en marcha, se pone a entrenar, ya tuvo ayer los pertinentes reconocimientos médicos, el nuevo Real Madrid de Pedro Martínez, que hoy va a tener el primer entrenamiento con prácticamente la totalidad de la plantilla a sus órdenes, aunque es verdad que luego se separarán porque las ventanas FIFA va a obligar a pues que prácticamente la mitad de la plantilla no pueda estar a partir de la próxima semana, pero va a arrancar, yo creo que la gran novedad, ¿no?, del mundo del baloncesto esta temporada, el Real Madrid de Pedro Martínez. Saluda a Enrique Corbella, ¿qué tal? Enrique, Carlos, Enrique. ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Cómo estás? No te pregunto todavía por más cosas, que va a haber muchas novedades contigo esta temporada seguro en la radio, pero... Eso dicen, hay rumores. Pero te he citado para hablar de Pedro Martínez, Enrique. Arranca hoy su nuevo proyecto con el Real Madrid, con cuerpo técnico confirmado, muy de la peña, con Salva Camps, con David Jimeno, con la continuidad de Piti Hurtado, con la continuidad de Lolo Calín, con la llegada también de Paco Redondo, que regresa al club después de su trabajo con la selección, y con 17 jugadores en plantilla después de Ndiaye, que se confirmó ayer. ¿Qué pinta tiene para ti, Enrique? Pues al Madrid le pasa un poco como al Barça, ¿no?, que ha fichado muchos jugadores. Los del Madrid son más conocidos para el gran público, ¿no?, pero son plantillas nuevas, ¿no?, entrenador nuevo, plantilla nueva y muchas incógnitas, ¿no? En teoría han fichado al entrenador más en forma... Prime. Sí, que está del baloncesto español, ¿no?, como demostró en Valencia, entonces estilo nuevo... Y nada, adaptarse. A mí de los fichajes, por ejemplo, Sarri es un fichaje que parece muy interesante, ¿no?, que puedan notar desde lejos. A mí el fichaje de Jaime Pradilla me parece un acierto brutal, me parece es un must. Un cupo para 10 años en el Real Madrid, ¿no? Se le puede comparar un poco, con perdón, con Felipe Reyes, ¿no? Yo te lo compro. Por movimientos, sí. Para mí sí. Por evolución, movimientos... Tiene más rango de tiro y puede jugar más abierto, pero por su lucha, por su capacidad para rebotear. Y luego Eka Barrot es un jugador que en Baskonia ha demostrado que es un anotador solvente, pero luego hay incógnitas, ¿no? Sulga, a ver cómo sale. Jan Tuner es un jugador que viene a ser... Sí, de una mala temporada en Turquía. Mala temporada y que viene a ser un jugador como muy de rotación, ¿no? Ndiaye ha demostrado en el Madrid que puede aportar en minutos súper buenos. ¿Tú lo dejarías en plantilla o lo cederías esta temporada, Enrique? Hombre, yo creo que Lillon Ndiaye está para jugar, ¿no? Pero no caben todos en la plantilla tampoco, Enrique. Bueno, tienen que tener falta 14, 16 jugadores. Jones, que cuando termine la Liga de Puerto Rico va a fichar por el Real Madrid, por ejemplo, serían ya 17 jugadores. Y les falta el 2. Si tienes Izan Almansa, que se va a marchar seguramente para Gonzaga, si se termina cerrando, más que la lesión para todo el curso de Garuba. Entonces, bueno, te quedarías con 16 jugadores más el 2 que tienen que fichar, ¿no? Tienen que fichar un 2 anotador, entonces con toda esa mezcla, o sea, yo creo que Lillon Ndiaye, siendo cupo además, porque recordemos que es español, es internacional con España, es un jugador que lo han fichado para jugar, que te puede hacer el 3, te puede hacer el 4, te puede ayudar en el 5, corre la pista, va al rebote, es un jugador muy del estilo el Pedro Martínez. Entonces, habrá que ver primero si consigue llevar ese juego que tenía en Valencia, si es lo que quiere, ¿eh? Porque lo mismo con Walter Tavares, que por lo que vemos en pretemporada, que ha publicado varias fotos, está en forma, está hecho un titán, ¿no? Está en plena forma. Lo mismo Pedro quiere jugar de otra manera en el Madrid, que no hay que descartarlo, porque Tavares condiciona mucho el juego de los equipos. Seguramente. Pero entonces, adaptar todo eso va a costar trabajo, pero calidad en el equipo hay. Es un equipo probablemente más atlético, ¿no?, que el del año pasado, ¿no?, con más jugadores para correr, para jugar por encima del aro. Menos talento, pero más profundidad, más físico que el año pasado, ¿no? Pueden hacer, y luego han perdido a un jugador indiscutible de talento, pero que es un poco verso libre, ¿no?, como es Ezonia, ¿no?, que es sobre el que se sustentó el Madrid el año pasado, y que yo creo que lo mismo el Madrid pierde talento, pero gana un poco de tranquilidad en algún aspecto, ¿eh? Sí. O sea, yo le querría siempre mi equipo a Mario, pero él ha decidido no seguir, se ha ido de esa manera un poco rocambolesca y ya está, ¿no? Por lo que conoces un poco el Madrid, Enrique, ¿me compras que el fichaje de Pedro, más allá de la decisión, del riesgo que tiene, lógicamente, por lo que supone, ¿no?, por su poca vinculación con el Madrid históricamente, por aquellos famosos tuits después de la Copa, por sus posicionamientos que han sido claros en los últimos años en redes sociales, que es más fichaje para recuperar un poco esa forma de jugar que tenía el Real Madrid con Pablo y con Chus Mateo, que la gente otra vez se enganche desde el Palacio? Hombre,
el Madrid ha fichado al mejor entrenador posible, o al entrenador más en forma, porque los entrenadores también pasan por momentos de forma, igual que los jugadores. El entrenador más clarividente que hay actualmente en el baloncesto español, para buscar un cambio de rumbo. Eso está clarísimo. Luego, los posicionamientos u opiniones de Pedro Martínez fuera del baloncesto, esto con 3 partidos ganados, todo se olvida. Y luego hay un apunte, que sí es verdad que Pedro Martínez se ha salido o se borró de lo que es X, Twitter, pero las redes sociales sigue activo porque mantiene Instagram, o sea que eso de que se ha borrado de las redes sociales no es del todo cierto, ¿no? O sea, sigue activo en Instagram. Entonces, yo creo que el público lo que quiere es pasárselo bien, y el de un equipo como el Madrid lo que quiere es ganar. Si Pedro gana, no hay ningún problema, eso está clarísimo. Y la apuesta por el Madrid es lo que te digo, entrenador más en forma, y lo hemos fichado. Y luego se ha rodeado de un cuerpo técnico que tiene pinta de ser de su máxima confianza, ¿no? O sea, un frente Juventud, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, muy Juventud, con Paco Redondo, con Jimeno, con Salva Camps, sí. Un frente Juventud absoluto, ¿no? Entonces, creo que va a estar en su salsa y veremos cómo cuaja todo, ¿no? También es verdad, porque eso pasa, que cuando las cosas van mal dadas, el margen que tienen algunos entrenadores es menor que el de otros. Bueno, lo decía él el día que ficha, ¿no? Claro. Que también se quiere probar en un club como el Real Madrid con esa exigencia, porque sí que, lógicamente, creo que su rendimiento está ahí, que es indiscutible, todos sus equipos mejoran, la mayoría de los jugadores de los últimos años, todos han subido su rendimiento con Pedro Martínez, pero claro, también quiere testarse con la presión claro, yo mi única duda que tiene el Real Madrid día a día. Es una duda, es verle cómo se va a manejar Pedro, que es un tío que lleva entrenando en máximo nivel, que 30 años o más. Más, 35, 36 años, sí. Que es un tío muy inteligente. ¿Cómo va a manejar la cuestión de sobrevivir a la prensa de Madrid? En el sentido de partido Euroliga, partido ACB cada fin de semana, con obligación de ganar. En Valencia tenía que ganar, pero la presión de Valencia no es la presión de Madrid. Me refiero a nivel mediático, a nivel de presión. Entonces, ¿cómo te manejas esas situaciones? Y sobre todo cuando venga una polémica gorda, una tensión tal, con todo el mundo preguntando lo mismo constantemente, ¿cómo se maneja ante eso? Yo estoy convencido que lo vas a ver manejar, y me consta que se está preparando. Yo creo que su discurso tiene que ser muy potente, porque creo que entre las muchas cosas que pasaron con Sergio Escariolo el año pasado, creo que le pasó mucha factura lo que dijo, ¿no? De los procesos, de que aquí no importaba mucho perder partidos, que la NBA se tenía otra cultura. Creo que eso al final va haciendo un poco de calado en la gente que no entendía un poco que un club como el Real Madrid tuviera que no ganar siempre, Enrique. Yo creo que el discurso de Sergio a algunos les gustaría más o menos. Al final, lo que condenó a Sergio son los resultados. Si Sergio llega a ganar esa Euroliga en el que el Madrid compitió tan extraordinariamente bien, estaríamos hablando de un héroe. Posiblemente. Y al final, en el Madrid, en la fina línea es ganar o perder. Evidentemente, cuando ganas, todo se olvida, y cuando pierdes vas rascando cositas. Esto pudo molestar, esto no pudo estar acertado. Escariolo es un entrenador que no lo pondría nunca en duda, y el Madrid es así de duro, ¿no? Y luego, después de no ganar, el club decidió por otro cambio, vinieron otros dirigentes, que se puede valorar si no hubo paciencia, si es justo, si es injusto, da igual. Y el Madrid es una salvajada en ese sentido, ¿no? Entonces, ganas, o sea, Chus Mateo se fue fuera con 6 títulos en 3 años. O sea, es que es una cosa que es tremendísima, ¿no? O Pablo Lasso, el mejor entrenador de la época moderna del Real Madrid, que se fue por la puerta de atrás prácticamente. Entonces, el Madrid es muy cruel. Muy exigente. Te quiero preguntar por Max Schulga, Enrique, que has publicado varias cosas sobre él estos últimos días, ¿no? Sobre todo a raíz de que salió primero su interés y que luego se confirmó su fichaje. Formado en el Colegio Leonés durante 4 años en su etapa prácticamente de niño, de infantil, y luego como cadete en Torrelodones, que lo conoce realmente bien. Sí, es una historia realmente curiosa, ¿no? Es uno de estos jugadores que en Estados Unidos llaman under radar, ¿no? Un poco por debajo del radar, que en Madrid tú lo veías, o sea, yo lo he visto jugar en Torrelodones, y le digo, está bien, el tío está bien, y pues ha conseguido una beca en la NCAA, y dices tú, bueno, está bien, el tío se lo ocurra, un tío competitivo, tal, pero claro, el chico que se fue a León, que escapó un poco de la guerra y tal, que
que su padre creo que era árbitro y se refugió en León. El León creció, fue a Torrelodones. Torrelodones, para quien no lo conozca, dentro del baloncesto de Madrid, es uno de los equipos top, más exigentes. O sea, no estaba jugando en un... Incluso el Colegio Leonés, dentro de Castilla y León, es un colegio, no un club, pero es un equipo competitivillo, o sea, es competitivo, va a campeonatos de España. Entonces, en Torrelodones jugó bien, pero en la NCAA pegó el petardo. O sea, lo hizo espectacular. Fue drafteado, se ganó un hueco. Entonces, claro, un chico que estaba en el Colegio Leonés, en 3, 4 años, 5, claro, está en los Boston Celtics. Sabes que la historia es tremenda. Y puede hacer el 1, puede hacer el 2, es un tirador solvente, mete mucho físico, escupo, que es muy importante. Y entonces, claro, ha sido un fichaje que para mucha gente le puede parecer sorprendente, pero es un fichaje lógico del Real Madrid, es una apuesta. Si sale bien, fantástico. Si una sale apuesta mal, que se tiene que complementar con un 2 titular. Y es un historión. O sea, el de ese chico es un historión. Es un historión maravilloso. Se maneja perfectamente en castellano, como se ha podido ver en las redes sociales. Del patio del Colegio León a los Boston Celtics y luego el Real Madrid, es que me parece maravilloso. Maravilloso. Y luego veremos cómo aporta, ¿no? Y luego falta el 2 anotador, ¿no? A ver qué es lo que trae, ¿no? Están mirando mucho el mercado de descartes NBA, mercado G-League. Como Lyles el año pasado, ¿no? Que pueda llegar casi con la liga empezada. Si le sale como Lyles, bueno, estaría bien, ¿eh? Hombre, claro. O sea, no recuerdo yo jugadores con tantísimo talento en el Real Madrid en mucho tiempo. Me parecía un superclase y me dio mucha pena que no pasaporte, pese a que Gavidec ya va a ser... Me dio mucha pena que no siguiese Lyles. Me pareció un superclase. Creo que Lyles, bueno, pues es de esos jugadores, ¿no? Que si no tiene hueco en la NBA... No te recordaba un poco, digo por el talento, ¿eh? No digo que fuese mejor ni peor que Tompkins, en el sentido de hipertalento, de que le veías en pista y decías, tío, es buenísimo, ¿no? Creo que le pasaba a Tompkins. Creo que jugaba tan sobrado, que se sabía tan bueno, que tenía tanto talento, que creo que no necesitaba ni forzar para jugar, ¿no? Tenía más cosas, que tenía Nos más quedará físico. la duda siempre de que Lyles se hubiera visto pues con 25 o 30 minutos por partido, ¿no? Siendo un jugador, pues en la primera opción, que era Mario Hesson y durante la temporada, pues que Lyles, pues que se viera ese Lyles de la Final Four, ¿no? Que posiblemente fue su prime. O con un segundo año en el Madrid asentado. Sí. Además, el tío estaba encantado en Madrid, estaba todo el día poniendo mensajes en Instagram de lo maravilloso que es Madrid. Con Maledón, ¿no? Esta temporada, que Maledón es un jugador que puede casar muy bien con Pedro Martínez. Yo con mis amigos he hecho la apuesta de que Teo Maledón va a ser el Jan Montero de esta temporada en la ACB. Es la apuesta que he hecho yo con mis amigos. De hecho, creo que tiene el talento, tiene conocimiento del juego, ya tiene la experiencia de un año en el Madrid, y si Pedro Martínez instaura esa forma de jugar más rápida y tal, Teo Maledón encaja perfectamente. O sea, si tú me dices apostar un eurito, digo, Teo Maledón, MVP de la Liga CB esta temporada. Mira, estamos a 18 de agosto. Tiro fuerte. Ahora en el mes de diciembre cortado. Ya sabes que yo soy así. No. Yo creo que por características es un jugador que encaja muy bien dentro de la filosofía de Pedro, que seguramente lo quiera usar más de dos, ¿no? Como el otro día tuve una discusión con Campazo y con Andrés Feliz, que yo creo que es cuando mejor rinde. Bueno, Andrés Feliz me parece un jugador que ha dado un salto que es una barbaridad. Brutal, sí. O sea, a nivel físico, a nivel de entendimiento de juego, y no olvidemos que es un jugador que vino para jugar el de plata con el filial, Hospitalet. Con Hospitalet o en el Prat. Con Prat, sí. Con el Prat, con el filial del Juventud. O sea, es otro historión, ¿eh? Es una historia de un barrio tremenda. Muy peligroso de Santo Domingo, de República Dominicana, y que nos contó aquí cuando charlamos con él la primera vez, que le salvó la vida al baloncesto, literalmente. Además, esta temporada siempre tenemos el estereotipo, ¿no? de los jugadores dominicanos caribeños, de ser muy imaginativos, de a lo mejor que un poco anárquicos en algunos momentos, de que brillan por talento, pero él me ha parecido como esta temporada en fases como el típico base de la antigua Unión Soviética, haciendo siempre lo que tenía que hacer, sacando la falta cuando tenía que sacarla, sin cometer fallos, muy inteligente. Me parece que es un jugador en crecimiento, que el Madrid acertó muchísimo con él. La última que te hago, Enric, lo que hemos hablado, le falta un 2 titular para esta plantilla, para ser competitiva, para ser súper competitiva, para pelear por todos los títulos. Yo creo que le falta un 2 y luego rezar para que Tavares esté en su mejor condición física posible, porque el año pasado y el anterior ha estado renqueante
Y yo creo que con esos dos, y que los fichajes nuevos se encajen, evidentemente, ¿no? Pero bueno, yo creo que con Theo Maledón, que tengo fe absoluta en él, si encajan, si el 2 lo consiguen, un 2 tirador que se pueda generar en los tiros. JC Carroll, ¿no? Está todo el día entrenando, ¿no? Pero bueno, es complicado porque los jugadores que vienen de la NBA y de la G-League tienen un entendimiento del juego diferente. Y entrar en el sistema, y muchos de ellos, de los que suenan para el Madrid, nunca han jugado en Europa. Entonces, que encajen en el sistema no es tan sencillo, por muy buenos que sean, ¿eh? Entonces, conseguir un 2 que entienda el juego y sobre todo, que la que tenga que meter en la meta, que es lo que hacía JC Carroll, es complicado. Pues en un ratito están citados todos los jugadores para entrenar en el primer día de Pedro Martínez, que es... ¿Vas a ir? No puedo. ¿No? No se permite acceso a prensa. Pero tú te cuelas. Bueno. Dices, soy el 2 que busca el Real Madrid. Recordemos que tiene 3 partidos de pretemporada, el día 5 en el León ante Baskonia y luego el tradicional trofeo de la Costa del Sol, donde va a jugar frente a la Laguna Tenerife y frente al Unicaja de Málaga, que por cierto también va a ser rival del Real Madrid en el estreno liguero de Billy Hernán Gómez, que es uno de los también de los grandes movimientos de entonó mea culpa en la presentación con Unicaja un poco, ¿eh? Dijo que no cumplió expectativas y que por culpa suya, que en parte había sido culpa suya. Me pareció declaraciones inteligentes. Billy es un tío inteligente. Puede hacerlo muy bien en Málaga, ¿eh? Sí. Es buenísimo. Yo apuesto, el otro día se lo dije a los compis de Málaga, yo creo que va a hacer con facilidad 15-10 todos los partidos. Se juega minutos. Hombre, ¿cómo no va a jugar? Es fichaje estrella. ¿Te lo fichas para el Supermanager? Seguro. ¿Quién es ahora que no se oye nadie, quién es tu tapado para el Supermanager? Pues mira, el año pasado, yo reconozco que estos últimos años, con aquello de Euroliga, que hay muchos descansos de los grandes para última hora, que no te enteras y tal, que tienes que estar pendiente de las convocatorias, que si no estás muy pendiente de los partidos te comes muchos jugadores, que me ha pasado. Yo creo que Billy va a ser un fijo esta temporada. Sí, tú le ves ahí que sobrevente todos los días, ¿no? Yo creo que San Super iba a ser también un jugador muy interesante para el Supermanager, que va a jugar mucho con los Taronja. La Provítola. La Pro. Que su pareja con Ricky creo que es otra de las grandes... Una pareja joven en Badalona, ¿eh? Sí, otra de las grandes pero puro cosas talento, puro talento. Y luego siempre aparecen jugadores, ¿no? Del Obradoiro, del Breogán, siempre tienen jugadores muy supermanager, muy jugadores que anotan mucho, así que, bueno, faltarán todavía semanitas por ver... Pero no te mojas. De pretemporada. Es que... O sea, no quieres que te roben al jugador que tienes en mente. ¿Sabes qué pasa? Que no he visto muchos jugadores todavía que creo que pueden hacerlo muy bien. Les quiero ver competir, qué rol se va a tener dentro del equipo y sobre todo, bueno, pues ver cómo son de importantes, ¿no? Es que claro, tú puedes pensar en un jugador, pero luego le ves durante la pretemporada y te deja frío, o puedes no pensar en uno y dices, es que se ha salido durante la pretemporada, ¿no? Así que si me preguntas entre semanas, yo te digo ya mi equipo, no tengo ningún problema. Es como yo. Amarrategui. Yo te doy un nombre. Venga. ¿Vale? Andy García. Del Breogán. El Rodman dominicano. O sea, ¿ves sus números? Son de estos jugadores de 8 puntos, 17 rebotes. Sí. Y me ha dicho gente que la ha visto jugar en directo y tal, dicen que es de una intensidad tan salvaje que puede, que para esto de los números puede estar bien. Un jugador que tira poco y rebotea mucho, interesa para estas cosas. Sí, señor. La verdad que sí, ratito chulo con nuestro Enric Corbella, que dentro de poco seguramente que le escucharéis todavía mucho más en esta radio. Enric, gracias. Un abrazo, Charlie. Primer día de Pedro Martínez en el Real Madrid. Continuamos, venga. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del póker? David Lozagua y su equipo te resumen toda la actualidad cada domingo en Marca Póker, el programa de referencia en España. Soy Marc Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en un referente mundial en alarmas, con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro, para que este verano puedas irte tranquilo de vacaciones. Por eso confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900 103 104.
Verisure. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol. Por una publicidad responsable. ¿Cuántos días tiene la semana? Veo 7. ¿Y las maravillas del mundo? Veo 7. ¿Y el nuevo canal de televisión donde ponen peliculones y series como Sin Rastro, Caso Abierto o Blue Blood? Veo 7. Llega Veo 7, tu nuevo canal de televisión con el mejor cine y series de acción, suspense e investigación. Veo 7, gratis en tu televisión en abierto y en las principales plataformas. En Radio Marca, Directo Marca. Carlos Santos. Pues me quiero ir hasta Kioto, en este tramo de marcador, para charlar pues con un hombre que da el salto a los banquillos, que hace poquitas fechas ponía punto y final a una larga trayectoria como jugador en Japón y que desde hace poquitos días, bueno, pues cambia las zapatillas por el traje, como se suele decir, para convertirse en asistente de entrenador de desarrollo de jugadores en Kioto. Es David Doblas. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Bueno, ¿qué tal este cambio? Primeras sensaciones, primera semana de regreso en Japón. ¿Qué tal estás? Bueno, pues todo bien, la verdad que, a ver, yo, como digo, no me lo tomo, a ver, obviamente no he anunciado oficialmente mi retirada, pero bueno, tampoco soy muy creyente en hacer grandes pompas o, bueno, al final estoy como quien dice siguiendo un poco dentro de lo que sería el mundo del baloncesto, que es un trabajo diferente, ¿no? Pero y realmente mi sensación es que llevo ya también unos años, como quien dice, retirándome. Pero sí, a ver, una nueva experiencia, un poco aterrizando en unas nuevas responsabilidades, aprendiendo un poco el trabajo, yendo poco a poco. La verdad que por parte del equipo pues están pues siendo son muy amables, muy agradables en todo lo que se refiere a este proceso, sobre todo pues entienden un poco mi situación. La persona que está trabajando conmigo en la parte de desarrollo de jugadores también es un exjugador profesional que se retiró hace 3 años. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido está siendo bastante fácil. Y luego también estoy ayudando un poco en los entrenamientos, también en la parte de lo que sería entrenamiento como jugador también un poco, pero bueno, si ya estamos hablando de que ya estoy en otra posición dentro de lo que sería un equipo de baloncesto profesional. Se puede decir que es una transición tranquila, ¿no, David? De la pista para el banquillo, que no sé si era lo que tenías pensado, si siempre te picó el gusanillo del banquillo, de los entrenadores, David. No, a ver, yo soy jugador, sí, ¿sabes? Al final tengo la mentalidad de jugador y sigo teniendo un poco esa mentalidad, que es lo que más me va a costar quitar, ¿no? Y al final casi los jugadores del equipo, ¿no? Sobre todo los extranjeros, bueno, los japoneses también, pues un poco también me ven todavía como jugador, ¿no? Pero bueno, ese proceso es bonito. Por eso también mi sensación es que sigo, es decir, no lo he anunciado así como se suele hacer, los jugadores suelen anunciarlo así. Sí. Pues con una rueda de prensa o entre lágrimas o poniendo fotos así muy bonitas de todos sus años y eso. No sé, yo lo voy a hacer a mi manera, esa parte, la voy a hacer a mi manera. Quería hacer ahí pues un vídeo de despedida en diferentes idiomas para pues toda la gente que me ha apoyado y eso en estos años. Y luego quería hacer alguna cositas en San Sebastián cuando vuelva en verano. Me gustaría hacer alguna despedida que, por supuesto, os invitaré. Pero algo así, algo un poquito más tranquilo, sin mucha prisa y de manera ordenada. Pero sí, a ver, al final mi sensación es que no está siendo ese cambio, ¿no? Que a veces es tan, entre comillas, traumático, ¿no? Cuando un jugador profesional se retira y sobre todo después de una carrera tan larga como la mía, ¿no? Que creo que que he contado, creo que eran como 27 años o así, es una burrada. La verdad que tengo que contarlo, no lo he contado todavía. La verdad que sí, David, cuando juegas tantos años, con 45, no sé si es por varias cosas, ¿no? Primero por la pasión del baloncesto, después porque te gusta tanto lo que haces que va costando, o porque no sé si lo que cuesta es quizá pensar que, oye, que el final se ve cerca, David. Sí, a ver, a mí me gusta mucho. Yo en los últimos años, aunque yo siempre que juego, cualquiera que ha entrenado conmigo me conoce, juego al máximo nivel siempre y siempre lo doy todo, ¿no? Pero sí que es cierto que
mi sensación es que llevo retirándome ya unos años y lo he hecho de una manera progresiva y por eso no tengo una sensación tampoco de nostalgia o de ruptura, ¿no? Es como una sensación de continuidad y de seguir aprendiendo cosas, ¿no? A mí siempre me han gustado los retos y este es un nuevo reto en un sitio que me gusta, en un sitio donde soy muy valorado y bueno, está siendo de momento una bonita experiencia. Entonces, bueno, iré poco a poco aprendiendo el trabajo. Tampoco tengo un puesto de muchísima relevancia en el equipo, es decir, no soy el primer asistente del entrenador ni nada, pero sí que me gustaría ir aprendiendo el trabajo para poder ser entrenador asistente, ¿no? A nivel profesional. No sé cuántos años, pero de momento sí que quiero seguir este camino, vamos. 2018 das el salto a Japón, David, siendo casi un pionero, ¿no? En cuanto a los jugadores, ya había habido muchos entrenadores, pero el primer jugador prácticamente fuiste tú que abriste camino. No sé si cuando haces la maleta para cruzar el charco, para cruzar los continentes, pensabas que tu carrera en Japón sería tan prolífica y tan buena, David. No, la verdad que no lo pensé. Sí que es cierto que desde que llegué a Japón mi sensación era de que tenía que conseguir continuar en este país todo lo que pudiese, pero sí, no pensaría ni por un momento que iba a estar 8 años y que iba a continuar, incluso el después del baloncesto lo iba a continuar aquí. La verdad que no estaba en mis planes. Sí, el primer entrenador que vino fue Piti Hurtado, por cierto. Sí. También estaba Pep Clarós y luego llegué yo como jugador. Al año siguiente llegó Seba Sainz y llegó Pablo Aguilar. Así que sí, ha sido un poco Y luego han venido pues muchos entrenadores después españoles, que ahora mismo tenemos bastantes entrenadores españoles en las diferentes ligas. Sí. Te quiero preguntar un poco, David, hace tiempo dijiste, ¿no?, que te trataban como una superestrella en Japón. Por eso te quiero preguntar un poco cómo es el baloncesto en Japón, cómo es la vida de Japón, cómo es un poco ser jugador de básquet allí, David. Bueno, pues sí, a ver, el baloncesto se ve un poco, ellos miraron mucho al básquet NBA, ¿sabes? Cuando yo llegué ya lo miraban mucho, entonces toda la forma de cómo funciona el espectáculo está muy enfocada al espectador. Al final, desde que entramos en la pista, pues el espectador tiene un servicio, tiene una atención, tiene un cariño, está muy cuidado todos los detalles de cómo es el contacto con el espectador, antes del partido, después del partido, hablamos después del partido a toda la cancha, habla el entrenador, habla el MVP, chocamos manos con toda la parte baja de lo que sería el estadio. Luego hay muchos eventos que a veces son individuales, a veces son colectivos, después de los partidos. Es decir, que el espectador está desde casi hora y media, suelen abrir las puertas, hora y 45, y ya va a la pista. Hay un montón de servicios, tanto de marketing, merchandising, de comida. No sé, una sensación, pues sí, como no sé si alguna vez ha sido un partido de NBA, pero es un poco ese estilo, ese rollo. Y este año por fin que era un proyecto que se había hecho a 3 años, que pues un poco lo que querían hacer con la primera liga es una liga de franquicias, ¿no? Lo que van a llamar este año se va a llamar Premier League, que antiguamente era la B1, ahora se va a llamar Premier League, y entonces todos los equipos pues tienen que tener su propio pabellón, es decir, su propio espacio, tienen que ser dueños de ese espacio y una serie de mínimos de presupuesto, los viajes se tienen que hacer de X manera, es decir, se tiene que viajar en primera clase, etc. Hoteles tienen que ser de X estrellas. Una serie de condiciones, tiene que haber un mínimo de entrenadores, es decir, ya se exige que haya una plantilla técnica bastante grande. Los jugadores también hay como un tope salarial, pero también se exige que se paguen. Bueno, pues una serie de máximos que hace que la liga pues ahora mismo sea una liga top a nivel ya mundial. Se compite pues con todas las ligas de Europa y no te digo los primeros equipos de Euroliga o equipos de NBA, pero bueno, muchos jugadores de altísimo nivel se quieren venir aquí, y entrenadores. Se suele decir, David, que era una liga de cierta manera como retiro, pero ya no es así, ¿no? Ya ficha jugadores súper vigentes, ¿no?, en Japón. Sí, ahora mismo todos los jugadores que vienen son jugadores que podrían estar jugando, algunos de Euroliga, aunque la Euroliga se ha vuelto un poco loca con tema de sueldos. Sí. Es cierto, esta temporada, pero sí, al final tú aquí vienes y ya tienes que venir con un nivel físico de juventud y de forma. Antes venían, como digo yo, los gorditos,
Y ahora ya, sí, nombres, todos los equipos tienen nombres de primer nivel, es decir, no, eso es indiscutible. Aparte, el jugador japonés ha ido mejorando con los años y jugadores jóvenes que le vienen nuevos a la liga, pues también vienen ya con unas condiciones físicas pues mucho mayores de las que venían antes y bueno, al final, pues una liga que sube en presupuesto, sube en afición, que bueno, en interés, ¿no? Pues sí, al final es una liga muy atractiva para estar aquí. Y yo uno de los motivos un poco también que por el que doy el salto a los banquillos era porque quería estar desde el principio en esta liga, ¿no? Y quería estar en un equipo de primera, ya dentro de una organización, y bueno, me parecía a nivel estratégico también muy interesante, que yo por mi parte habría seguido jugando, pero bueno, también el mercado ya me decía que no era tan fácil fichar con 45 años, en una temporada entera. La verdad que sí, David. Te quiero preguntar un poco también por la sensación que tuviste cuando llegaste sobre el básquet de España. ¿Qué se conocía de España, no? Porque lógicamente ya se ha abierto camino con vuestra llegada, con los entrenadores, se ha hecho todo más global por las redes sociales en los últimos años, pero ¿qué se conocía de España, del ACB, de los clubes de nuestro país, David? Bueno, yo cuando llego, la verdad que poco. Cuando llego, hace 8 años, poco. Cada vez más, como he dicho antes, se fijaba mucho en la NBA y ahora cada vez más se fijan en Europa, ¿no? Cada vez más hay más los entrenadores japoneses, los equipos miran mucho más a lo que es el básquet europeo. Entonces sí, hace ya unos años ya empiezan a conocer obviamente el baloncesto español, y lo que siempre destacan yo todos los entrenadores así japoneses con los que he hablado y que me suelen pedir, ¿no? Que me suelen decir, oye, pues ayúdame con esto, es que nosotros somos un país que exportamos jugadores que entienden el baloncesto, que saben leer el baloncesto. Es decir, y ponen siempre de ejemplo, pues obviamente a los Pau Gasol, a los Navarro, sí. A los Ricky Rubio, ese tipo de jugadores que les llaman mucho la atención por la capacidad que tenemos de lectura, de cómo entendemos el baloncesto, ¿no? Y eso es como nuestra seña de identidad, ¿no? Un poco como, yo qué sé, los lituanos pueden tener los letones pueden tener el tiro de 3, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿eh? Nosotros, pues es un poco la lectura del juego. Y es lo que más les llama la atención. Te quiero preguntar a David también por el campeonato de Maxi Basket, que competiste con la selección, con Kino Colom, bueno, donde se hizo bastante bien, donde salisteis por la puerta grande. ¿Cómo lo recuerdas? Supongo que con experiencia chula también, ¿no, David? De las que recuerdas para siempre, ¿no? Bueno, ahí sí, la verdad que estuvo muy bien. A ver, me habían hablado de ello ya la temporada pasada y bueno, me comentaron la posibilidad. Aparte también estoy un poco interesado también en meterme también ahí a nivel un poquito, entre comillas, empresarial y eso, pero sí me llamó la atención. Quería ver cómo era, quería ver cómo funcionaba, cómo estaba organizado, sobre todo. Y bueno, también el hecho de que estuviese Kino, que yo había compartido con él la selección B española, que fuimos a Argentina, que estuvimos jugando con la selección argentina y tal, y es alguien a que tengo mucho cariño y que nunca jugamos juntos, pero que la sensación esa de que podríamos haber jugado juntos sin problema y nos habríamos llevado muy bien, bueno, y fue la excusa suficiente para irme para Grecia. Y bien, fue una experiencia bonita. Estuvimos ahí en la final contra los griegos, que nos ganaron de 1, en la final del europeo de Maxi Basket más 35, y bueno, estuvo divertido. La verdad que fue toda una experiencia. Sobre todo ver, lo bonito de esa experiencia es ver a la gente, ¿no? A la gente que va allí, a los jugadores veteranos que van a este tipo de eventos, que van un poco representando ¿sabes? Nosotros representábamos a España, ¿no? Sí, sí. Y para muchos de ellos que han sido jugadores, pues, sobre todo amateur, ¿no? El estar en esa organización, el jugar contra Grecia, contra Italia, contra en Lituania, es decir, es como, no sé, para ellos era como un sueño hecho realidad, ¿no? Cuando para Kim y para mí era, pues bueno, a ver, era divertido, pero que sin más, eran partidos que hemos jugado 1000 veces, ¿no? Pero para ellos era una experiencia, bueno, única, ¿no? Y verlo en sus ojos, esa ilusión, ¿no? En gente de más de 35 años, ¿no? Ver esa ilusión, ¿no? Me resultó muy gratificante, la verdad, y poder haber participado, ¿no? Y haber ayudado a llegar a la final, por ejemplo, ¿no? Pues todavía la hace más significativa, ¿no? Para esas personas.
No sé si hay mucho pique en esos torneos, David, en plan de, oye, la forma física, cómo te has dejado, o no sé si no te pases de competir. ¿Hay también piques cariñosos en estos torneos o no, David? A ver, no puedes ir al máximo. Yo en mi caso, claro, yo soy era jugador en activo, ¿no? En verano todavía, yo aparte en verano estoy entrenando todo el verano, pero yo llevaba igual un mes y pico que había terminado la liga, pero claro, yo soy jugador en activo. Y yo me daba cuenta que, claro, si me ponía a jugar como yo juego, pues no. A ver, podía haber lesionados y tal. Incluso un jugador me decía, oye, cuidado, ¿sabes? Ten cuidado. O el árbitro me decía, no puedes jugar como juegas tú, porque al final hay gente que son veteranos que igual llevan sin jugar 5 años o 6. Jugamos a veces contra gente de 40, 40 y pico. Entonces, bueno, pues que yo tengo 45, pero bueno, quiero decir, entiéndeme. Yo al final era jugador en activo y estoy jugando con gente que es más fácilmente lesionable o que tiene un estado de forma un poquito peor, ¿no? Entonces, bueno, sí, esa parte, pues había que bajar un poquito el nivel físico, pero bueno, muy divertido y encima hicimos un equipo. Hicimos equipo muy rápido, un grupo de gente que nos llevamos súper bien en muy poco tiempo y estamos ya deseando juntarnos o buscar una excusa para juntarnos el verano que viene. Sí. La verdad que pinta realmente bien, David. Por ir terminando, te quiero preguntar un poco por el futuro, porque estás ahora con este nuevo reto los banquillos. No sé cómo encaras un poco el futuro, si quieres seguir en Japón más tiempo, si te planteas otra vez regreso para España, si lo de entrenador puede ir en serio, si vas a ir por otro sitio, David. ¿Cómo te lo planteas un poco todo? Bueno, yo vivo un poco el día a día. Tengo varios proyectos en mi mente que me gustaría llevar a cabo, pero el primero es este, ¿no? Es ver si me gusta este trabajo, ver si encajo, si me siento útil. Al final necesito encontrar un propósito. Eso es lo que todavía estoy buscando, a ver si realmente encuentro el propósito esta temporada y cómo yo puedo sentirme útil. Yo necesito sentirme útil para embarcarme en un proyecto, en este caso, pues en la parte esta de entrenador, ¿no? De momento lo estoy encontrando poco a poco y, bueno, esa parte la llevo bien. Luego, pues, una de las partes que me gustaría explorar o que ya estoy explorando con una amiga mía, con Sol Busca, allí de San Sebastián, que es el tema de hacer charlas, ¿no? Hacer charlas enfocadas sobre todo en temas de empresas, de equipos directivos y también por otro lado me gustaría también enfocarlo en la parte de educación, ¿no? En hacer algún proyecto, cosas en colegios o cosas con empresas, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa que se está todavía fabricando un poco, entre comillas, y vamos a ver si lo podemos llevar a cabo. Y esa me gustaría hacerla un poco a caballo del trabajo que tengo ahora, ¿no? Y bueno, pues explorando, al final es un poco ver dónde quiero estar. De momento, ya te digo que voy un poco año a año y sí me gustaría volver a España en algún momento, pero ya te digo, de momento voy a estar aquí en Japón y me gustaría estar unos años más aquí en Japón, sí. Pues que es un placer, David, que disfrutes de esta nueva etapa, que estaremos muy pendientes de las redes sociales y, por supuesto, de todo lo que quieras comunicar, y lo más importante es que seas feliz y que sigas cumpliendo los retos que te marques. David, gracias. Y bueno, gracias a vosotros por vuestra llamada y nada, sí, estaremos en contacto. David Doblas, un fenómeno, uno de los grandes pivots que hemos tenido en España en los últimos años, y bueno, pues que ahora está haciendo esa transición tranquila, ¿no? De la pista a los banquillos en Kioto, en Japón, donde lleva ya, bueno, pues 8 años, ¿no? Desde su llegada en 2018, y bueno, pues que sirvió un poco para abrir ese camino, ¿no? Que otros jugadores han ido siguiendo, como Pablo Aguilar, como Sebas Saiz, que aún siguen por allí, y bueno, pues un territorio que exploraron muchos entrenadores, ¿no? En los últimos años, y una liga que, como nos dice David, está creciendo, está mejorando y que cada día busca reinventarse. Protagonista de lujo, charla atractiva y charla tranquila aquí en este tiempo de marcador con un fenómeno, con un tipo fantástico como David Doblas, jugador de baloncesto que va a saltar a los banquillos en Kioto, en Japón. Continuamos, venga.
Pues la verdad que tuvimos un fin de semana, la verdad que espectacular, que fantástico, que mágico, con grandes momentos, con la natación y con las medallas, con la marcha, con el atletismo y también en Natalia Freire, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, con la gimnasia rítmica. Pues sí, la verdad es que fue un fin de semana espectacular y por la parte que me toca a mí con respecto a la gimnasia rítmica, muy emocionante, porque sigo este deporte desde hace más de 10 años y lo cierto es que fue muy emocionante porque yo lo he vivido el sábado, yo no lo había vivido nunca. Entonces creo que hay que valorarlo, hay que resaltarlo y está muy bien que estemos hablando de ello. Porque la selección de gimnasia rítmica se proclamó campeona del mundo, Natalia, casi nada, y con plaza asegurada también para Los Ángeles 2028. Primer conjunto clasificado de cualquier deporte. Así es, el primero clasificado en cualquier deporte, el primer equipo español en clasificarse para Los Ángeles, y lo hizo además en la final del concurso completo, en el All Around, algo que solamente se había conseguido en Atenas 2001, es decir, hace 35 años. Sí que lo habían hecho anteriormente en las finales por aparatos, habían sido campeonas del mundo en el 94, en el 95, en el 96 y en 2013, que fue la primera vez que yo tuve contacto con la gimnasia rítmica, con el equipazo en el que era capitana Alejandra Quereda, que es ahora la seleccionadora. En aquella final en Kiev en 2013, ellas fueron campeonas del mundo en el equipo, o sea, con el ejercicio de 10 mazas. Luego también repitieron ese campeonato del mundo también en esa final por aparatos en Izmir, en Turquía, en 2014. Pero a mí aquella entrevista con Alejandra Quereda después del Mundial por aparatos en Kiev 2013 se me quedó grabada y de ahí nació un compromiso con el deporte femenino que, pues mira, que ha continuado hasta ahora con el programa Femenino Singular. Desde 2017 estamos ahí en antena, dándole espacio a las mujeres que practican deporte y que lo hacen tan bien como se hace en la rítmica. Y también una valoración especial porque la rítmica es uno de los deportes más igualitarios que hay, en el sentido de que lo practican mayoritariamente mujeres, pero son ellas también las que reclaman que haya hombres, que haya chicos también practicando la rítmica. Así que esto es maravilloso porque la Federación Española es la primera en establecer los campeonatos masculinos, con lo cual la igualdad ha de ser bidireccional y la rítmica es el ejemplo perfecto de ello. Pues la verdad que sí, que la seleccionadora debe estar feliz. Alejandra Quereda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, ya de regreso en España, ayer con esa ovación en el aeropuerto, ¿ya te lo crees o no, Alejandra? Pues bueno, todavía asimilando todo lo logrado, porque al final ha sido todo muy corto, comprimido en un corto espacio de tiempo, pero estamos súper orgullosas, súper contentas y más que satisfechas. Alejandra, ¿cómo ha cambiado la historia? Recuerdo la primera vez que hablamos tú y yo, que fui a visitarte al CAR, y acababais de ser campeonas del mundo por aparatos en 2013 y me contaste que no había... Yo te pregunté cuánta gente había en el aeropuerto esperándos y me dijiste que no había nadie. Ay, Natalia, la cosa ha cambiado. ¿quién nos lo iba a decir, no? ¿Quién nos lo iba a decir en aquel momento? Que íbamos a estar ahora hablando de esto. La verdad que sí, el recibimiento fue totalmente diferente. Tuvimos muchos fans, familiares, medios apoyando, recibiéndonos y tuvimos una gran ovación. Yo creo que a la altura de lo que merece este gran éxito, que ya no solo nos lleva a los Juegos Olímpicos por adelantado y de forma directa, sino que además nos proclama campeonas del mundo, algo que hacía muchísimos años que España no lograba. Y que nos 35 años. Sigue, Natalia. 35 años, ni más ni menos. Y fíjate que estábamos hablando de aquel recibimiento en 2013. Claro, ¿cómo cambian los Juegos Olímpicos y cuánto significa este billete para Los Ángeles? Que, por cierto, también fuisteis las primeras en conseguir billete para París. Ahora te preguntaré también sobre París y cómo influye este campeonato del mundo en lo que pasó entonces. Pero estar en los Juegos Olímpicos es un escaparate para la rítmica espectacular, Alejandra. Efectivamente, al final esto es sinónimo de garantía, de poder trabajar con más tranquilidad, pero no obstante sin relajarse. Al final son años importantes, hay que seguir trabajando, siendo conscientes de que los rivales son fuertes, de que todos van a seguir mejorando y bueno, de que esto no se acaba aquí, que esto solo acaba de empezar, que el ciclo olímpico continúa y que el objetivo real es seguir estando en lo más alto para poder llegar en el mejor momento posible a estos Juegos. Más allá de
del éxito, Alejandra, te quiero preguntar un poco precisamente por eso, ¿no? Con la mitad del ciclo olímpico, ¿cuánto se puede mejorar? ¿Cuánto se puede soñar? Porque, lógicamente, ya todos soñamos, ¿no? Con que, oye, ¿por qué no? Si se ha conseguido campeonato del mundo, se puede soñar con todo Los Ángeles, ¿no? Bueno, pues sí que os puedo decir que los ejercicios de este año llevaban unas notas de dificultad muy altas y son composiciones arriesgadas, con muchísimo análisis de la parte artística, y que a día de hoy nos hemos dejado cosas en el tintero. No se han podido ejecutar con todo lo que estaba preparado en el momento, cosa que en el día a día en los entrenamientos sí vemos. Por lo tanto, creo que hay mucho margen de mejora, mucha nota todavía por rascar, y ese debe ser el objetivo, seguir buscando esa perfección en el momento de la competición, eso que sí sabemos que somos capaces de hacer y que todavía en los momentos de alta presión no hemos podido mostrar. El campeonato, Alejandra, en el concurso general, los 2 ejercicios clavados, con fallos que apenas se notaron. Vamos, yo desde luego no los noté. Yo no los noté. A mí me parecieron 2 ejercicios perfectos. Me pareció que desde luego España estaba ahí para optar por las medallas y ese pasaporte, pero vimos también muy fuertes a Japón y a Brasil, que de hecho fueron plata y bronce. De hecho, Brasil se llevó las 2 finales por aparatos. ¿Es ese quizá el rival más fuerte que tenemos ahora mismo? Yo creo que no debemos menospreciar a ningún rival. Al final son 5 o 6 equipos que pueden estar en lo más alto según la ejecución del momento, y yo creo que el objetivo tiene que seguir siendo intentar depender de nosotras mismas, intentar ejecutar lo más correcto posible, que eso sí que nos ayudó, ¿no? El hecho de tener una buena ejecución en los 2 ejercicios el sábado, yo creo que es lo que nos dio el ser campeonas. Por lo tanto, bueno, saber resolver aquellos pequeños desajustes que ocurran en el momento y tener plan A, B y C para poder afrontar todas estas situaciones sin errores visibles. El domingo en la final por aparatos yo lo estaba comentando con mis amigas de la rítmica, que decía, yo creo que van a fallar porque es imposible volver a clavar el ejercicio después del éxito del día anterior, y efectivamente así ocurrió, que una pelota salió rodando. Esos fallos se cuentan también con ellos. Alejandra, tú también pensabas como pensábamos nosotras que podía haber un fallo en la final por aparatos, porque el objetivo principal ya estaba conseguido y somos humanos y de alguna manera te relajas. Bueno, yo creo que podía haber salido perfecto. De hecho, ese fallo fue un fallo en un elemento complicado, en algo que puede pasar cuando tú arriesgas. Pues bueno, fue una recogida, fue algo puntual. Creo que también me gustó y fue un gran aprendizaje el haber seguido en ese momento sin comerse nota de dificultad, sin restar ni una décima, el seguir ejecutando con tranquilidad, seguir sumando, porque eso al final son experiencias que sumamos a nuestra mochila para que las chicas también sepan reaccionar ante el error. Y yo lo valoro como algo muy positivo, sobre todo también el hecho de haber podido salir al siguiente ejercicio y haber seguido demostrando que estamos ahí con otro ejercicio bien realizado. Por lo tanto, bueno, creo que al final son un cúmulo de emociones muy fuertes. Por supuesto, acaba la competición tarde, al día siguiente hay que madrugar, la competición de las finales fue pronto. Quizás falta ese puntito extra de presión porque sabes que ya has logrado el objetivo y más que con creces. Por lo tanto, bueno, son factores que podíamos contar con ellos, pero 5 minutos antes los 2 ejercicios, los 2 enteros que ejecutaron los hicieron perfectos. Por lo tanto, yo creo que están más que capacitadas para hacerlo y para repetirlo al día siguiente. En este caso no salió y seguiremos trabajando para ello. Se cumplen en estos días además 10 años, ¿no?, de la plata de Río. Alejandra, ¿cómo la recuerdas tantos años después? Pues la verdad que me sigue pareciendo que fue ayer. El tiempo pasa, las emociones permanecen. Y yo creo que todas esas experiencias son cosas que intento transmitir a todas mis chicas para que, bueno, cuando les toque enfrentarse a un tapiz olímpico lo hagan con la misma solvencia con lo que lo hacen en un campeonato de Europa, en un campeonato del mundo, y, bueno, intentar abrir ese camino para que todas ellas puedan llegar a lo más alto. ¿Los nervios eran más como gimnasta, como seleccionadora? ¿Cómo se pasa peor, Alejandra? Ahora se sufre más, hay más nervios, sobre todo en el momento previo, porque llega un momento donde tú ya no puedes hacer nada, tú te quedas al otro lado del tapiz y no tienes esa capacidad de reaccionar que sí tienes como deportista cuando estás dentro del ejercicio. No obstante, bueno, es un equipo que me da mucha tranquilidad
Creo que es un equipo que sale al tapiz con muchísimo coraje, con valentía, y nos da la seguridad de que con todo ese trabajo son capaces de llegar a donde nos propongamos. Alejandra, ¿en qué medida este Campeonato del Mundo hace que la herida de París cicatrice? Porque yo, igual que el sábado, fue uno de los días en los que, de verdad, que entré en la radio a contarlo y es que casi no podía de la emoción. En los Juegos Olímpicos de París casi tampoco podía contar de la pena lo que había ocurrido. ¿De alguna manera este Campeonato del Mundo cicatriza lo que ocurrió en París, que cayeron tanto las individuales como el conjunto a las primeras de cambio? Bueno, yo creo que lo de París cicatriza en el momento en el que te pones a construir un nuevo equipo y un nuevo ciclo, pensando en el futuro, mirando nuevos retos, nuevos horizontes. Esto es deporte. Está claro que puede pasar, que puedes hacer el trabajo y tener todo preparado y cuando llegue el día importante no salir. Por eso estamos tan contentas en este momento, pues porque, bueno, al final lo difícil es salir y demostrarlo en el momento. Da igual un poco cómo se haya desarrollado toda la temporada, que por supuesto que son apoyos y garantías de que todo puede ir bien y fantásticamente, pero al final hay que demostrarlo cuando toca. Y por este lado sí que nos tranquiliza el hecho de saber que también, al igual que en ese momento hubo un día malo, puede haber días buenos, y para eso trabajamos, pensando siempre en el futuro, en mejorar. Y yo creo que también eso fue parte de lo que nos ha dado ese extra impulso y de motivación para seguir trabajando y seguir siendo cada día mejores. Bueno, a este Mundial llegabais además como triple campeona de Europa, también en el all-around y en los aparatos. Me recuerda mucho este equipo, aquel equipazo que, como comentaba Carlos, ganó la plata en Río. El equipazo le llamábamos. A este le vamos a llamar el ave fénix, porque tengo entendido que, claro, después de lo de París, esto ha sido resurgir de las cenizas, lo que habéis hecho, y creo que Ana Pelat prometió, ¿no?, tatuarse un ave fénix, y creo que lo va a hacer. Yo por ahora me he librado porque no estaba presente en ese momento, pero ya veremos. Sí, la verdad que al final siempre intentamos buscar nuevos retos y algo que nos dé impulso, y en este caso pues fue ese ejercicio de 5 cintas que creamos el año pasado para el Campeonato del Mundo, que también nos ayudó a conseguir ese primer triplete europeo del año pasado, que nos mantuvo en el podio en el Campeonato del Mundo y que yo creo que nos volvió a posicionar rápidamente en lo más alto de la gimnasia rítmica internacional. Pues la verdad que toca felicitaros, toca celebrarlo, seguir trabajando, porque la verdad que es un subidón que nos pone súper contentos y que nos hace estar, la verdad, que súper felices. Felicidades. Muchas gracias. Para todo el equipo, Alejandra, muchísimas gracias. Adiós, gracias. Alejandra Quereda, Natalia, la seleccionadora de gimnasia rítmica, que nos ha hecho campeones del mundo, y sobre todo, bueno, pues pensar ya en Los Ángeles 28, tratando de repetir la gesta del 96 y lo que se hizo en Río también, ¿por qué no? Sí, además es que ha explicado una cosa que es importante. En gimnasia la dificultad del ejercicio implica que estés más alto o más bajo. O sea, si la dificultad que tiene el ejercicio no supera un baremo, pues es imposible que llegues muy alto en la clasificación. Y ellas son ambiciosas y han buscado una dificultad máxima, y es por eso por lo que están tan arriba, porque ellas son capaces de conseguir la nota. Hay algunos equipos que no pueden pasar de los 24 o 27 puntos porque la dificultad llega hasta ahí, y ellas desde luego han sido ambiciosas en ese sentido, y lo mejor de todo es que lo están entrenando para ejecutarlo perfecto, como lo hicieron el sábado. Nos hemos llevado ya esta grandísima alegría de tener el primer equipo clasificado para Los Ángeles, y ahora pues queda esos 2 años, como ha dicho Alejandra, para trabajar con tranquilidad y poder repetir esa gesta de Río, o por qué no, la de las niñas de oro, claro, de 1996 en Atlanta. Hay que soñar, quedan 2 años, estamos en el Ecuador de ciclo olímpico, pero oye, siempre es una pasada poder decir que tenemos un equipo campeón del mundo. Fuerte abrazo, Natalia, gracias. Otra para ti. Alejandra Quereda, protagonista en este directo Marca de martes, seleccionadora campeona del mundo de gimnasia rítmica el pasado fin de semana en esos mundiales. Ya fue plata olímpica en Río 2016 y ahora una carrera fantástica también como seleccionadora. Continuamos, venga. It starts with one.
Para encarar los últimos minutos de este directo Marca de martes, enseguida toma el testigo Marcos González, pendiente de la puesta de largo de Rodri Hernández Cascante como jugador del Barça, pero antes hay que escuchar a José Mourinho, que ha sido presentado hoy en el Real Madrid, en la intimidad, junto a Florentino Pérez y junto a Pirri, el presidente de honor, un José Mourinho que habla así de esta nueva etapa al frente del conjunto blanco. Real Madrid, para mí, desde el punto de vista profesional, es el top de una carrera de entrenador y seguramente para cualquier jugador también. Esto es el lado profesional. Después tiene el lado, obviamente, emocional, afectivo y es volver a casa. Emocionalmente es más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más, el lado emocional, afectivo, más bonito ahora. Soy uno de vosotros. He sido siempre desde que me he marchado y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí trabajar para el Real Madrid. Y esto es una máxima que quiero que todos dentro de Valdebebas la seguimos, la sentimos. Trabajar para el Real Madrid, que significa trabajar para vosotros. Pues las palabras de José Mourinho, como digo, en el día de su puesta de largo, de su presentación en la intimidad, de forma privada en la ciudad Real Madrid, pero bueno, pues con obsequios y lógicamente con ese abrazo con el presidente Florentino Pérez en el que es el día 1 en su segunda etapa al frente del Real Madrid, que ya prepara, por cierto, el partido en el que estrena la Liga, la jornada 2, el próximo sábado en Cornellá ante el Español, un partido para el que se apunta Tchouaméni, que ya entrena con normalidad, y prácticamente Mou, que tiene a toda su plantilla a disposición para ese partido del sábado. Mañana juega el Atleti, lo hará ante el Málaga, sin Julián Álvarez. Ha confirmado Simeone que todavía no está disponible ni preparado para jugar, con lo cual habrá que esperar al plebiscito del Metropolitano sobre el delantero argentino del Atlético de Madrid, que parece salir de las opciones del Barça para la delantera, que ahora mira, como decía nuestro David Sánchez esta mañana en la tribu, por Ayoce Pérez, el delantero del Villarreal, que asoma como una de las alternativas a la delantera después de Julián Álvarez. Sea como fuere, lo contaremos, pero lo que parece claro es que van a ser días movidos, como casi siempre en Can Barça en recta final de mercado. Sigue pendiente del dial, gracias a Xenia Sobolieva, a Dani López, a Enrique Izquierdo y a toda la gente de la radio, tanto de la radio como de Marca.com, que hacen posible que te podamos acompañar cada día. Sigue pendiente de la actualidad. Nosotros mañana regresamos. Adiós. Despite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. I put my trust in you. Just as far as I can go. El deporte es nuestro. Radio Marca.